esta es la página 129. Tenemos la práctica 9. Entonces, tenemos que BD, este rayo es la bisectriz de este ángulo. Este ángulo. Quiere decir que lo parte por la mitad. O sea, recordemos que este sería congruente con este. El dato que tenemos es que CBD es 36. CBD. Vean que se incluye la letra D. Se incluye. Siempre que se incluya este, se va a dar la mitad del ángulo mayor. Entonces, si ese vale 36, este vale 36. En total, la medida del ángulo ABC va a ser 2 partes de 36 juntas, es decir, 72 grados. Bien, para la pregunta 2 voy a hacerlo de dos formas. Una es con compás. Aquí entonces, bueno, voy a borrar ese trazo que tengo aquí para tener la oportunidad de hacerlo de nuevo. Ok, ya lo borré. Es que había intentado hacer. Voy a poner ahí un punto donde voy a posicionar el compás. Entonces el compás lo voy a posicionar en este punto B. Aquí, como pudieron ver, aquí ese punto B, ahí voy a poner el compás. Entonces, saco el compás y voy a darle una abertura pequeña. Y vamos, ya lo bloqueé y trazo un arco. Ese arco ahí donde ven está bien. Si quiero puedo trazar todo el círculo, pero este está bien con con esa parte de esa abertura que, o sea, esa partecita que hice de arco. Voy a poner ese punto ahí y ese punto aquí. Entonces, de nuevo saco el compás. Ve, el punto los puse. Voy a poner nombre. Este punto le voy a poner el E. Bueno, este lápiz no se ve bien. Punto E y punto F. Ahí voy a tener que posicionar el compás en esos puntos. Entonces, saco el compás. Entonces, trazo un arco hacia el interior del ángulo. Ven, trazo un arco hacia el interior del ángulo. Luego me voy al otro punto y trazo el arco también hacia el interior del ángulo. Oh, eso no, eso fue error. Ven, ese punto, esos dos arcos se cortaron aquí. Entonces, trazo con la regla, paso una línea que me una este punto B con este punto donde esos dos arcos se unen. Y ahí donde esos dos se unen, perdón, donde se forma ese rayo, ahí esa va a ser la bisectriz. Voy a ponerle aquí ese punto H. Entonces BH, el rayo BH es la bisectriz. ¿Qué significa? Bueno, que este ángulo es congruente con ese ángulo. Entonces ya hemos trazado hemos trazado esa bisectriz. Luego vamos con el otro. Aquí tengo ese. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dedicarme a ese. Voy a poner de nuevo un punto en B, que es donde voy a trazar el compás, lo voy a posicionar en este punto B. Ahí está. Entonces voy a sacar el compás. Y trazo un arco. Lo que necesito es, o sea, si quiero puedo trazar una circunferencia, pero en realidad lo que necesito es que ese arco corte a los rayos que forman el ángulo.
Entonces ahora voy a poner aquí un punto, voy a marcar aquí donde esta circunferencia, donde cortó los rayos del ángulo. De nuevo saco el compás, lo posiciono ahí, voy a abrir un poquito más y ya lo bloqueé. Ahora entonces marco aquí, me voy para acá y trazo otro arco hacia el interior. En realidad lo que interesa es donde esos arcos se crucen. Luego entonces voy a hacer un rayo que este sea el origen y que pase por este punto. Eso usted lo haría nada más con una regla. Pone la regla y traza el rayo. Yo voy a tener que, bueno, tengo una herramienta más fácil, una herramienta que me hace eso. Entonces, la herramienta me hace eso. Luego con el lápiz le marco marco el rayo. Voy a ponerle nombre aquí a ese punto D. Entonces, BD sería la bisectriz y este ángulo sería igual a este ángulo. Y ahí completamos. Y luego me faltaría entonces resolver este mismo usando papel transparente. Y ahora con el papel transparente que se lo suministró a ustedes, vamos a calcar cada uno de estos ángulos. Entonces voy a proceder a calcar el ángulo. De una vez voy a calcar el otro ángulo. Se trata nada más de calcar simplemente. Ahora, teniendo esos ángulos ahí calcados, voy a doblar aquí por la mitad de manera que este rayo quede sobre este rayo y que este rayo quede sobre este rayo. Ahí está el doblez hecho para un ángulo. Ahora voy a hacerlo para este ángulo. Recalcamos, doblamos de manera que quede el rayo sobre el otro rayo, un rayo sobre el otro rayo. Ajá. Entonces tenemos ahí los dobleces de este. Ahora, entonces, sobre ese doblez hay que marcar, hay que dibujar la bisectriz. Ve aquí exactamente en el doblez. Ahora, ¿qué hago? Escribí por este lado, entonces le doy vuelta y coloco el ángulo copiado encima del otro, y aquí con solo pasarle la uña debería de quedar la marca. Ven, ya le pasé la uña, quedó la marca. Esta marca quedó. Este rayo se calcó aquí, ven. Entonces, bueno, aquí entonces este es igual a ese, tiene la misma medida. Ahora voy con este otro, entonces le voy a hacer aquí donde está el doblez, ahí
lo pongo aquí, exactamente donde está sobre el otro ángulo, y ahí, con la uña, con el lápiz, ahí quedó. Ese, claro, lo podemos repintar, ajá, lo podemos repintar, deberíamos repintarlo para que quede bien. Este ángulo va a medir lo mismo que ese. Aquí podríamos, si quisiéramos colocarlo ahí otra vez, bueno, marcarlo mejor con lápiz, y esta sería la construcción, usando el papel transparente. Vamos con el ítem 3. Si uno de los ángulos en que la bisectriz del ángulo alfa divide a este mide 50, entonces según su medida, ¿cómo se clasifica el ángulo original? Ok, el ángulo original se refiere al ángulo alfa, que es el que es dividido por una bisectriz, ¿verdad? Y uno de esos ángulos vale 50. Entonces, tenemos un ángulo alfa y ese ángulo alfa resulta que es dividido por una bisectriz. Supongamos que esta es la bisectriz. Ajá, ahí. No estamos haciendo algo a escala, entonces nada más estamos haciendo para ejemplificar. Entonces teníamos a este ángulo alfa. Se ve que no me quedó, o sea, es para ejemplificar, pero tampoco tiene que quedar mal hecho. Ok, entonces tenemos que el ángulo alfa es todo este. Y dice que uno de los ángulos en que la bisectriz divide a alfa mide 50. O sea que este ángulo vale 50. Si este ángulo vale 50, es una mitad. La otra mitad, pues, obviamente tiene que valer 50. Entonces, la medida del ángulo alfa es 100. Y si el ángulo mide 100, entonces alfa se clasifica como obtuso. Entonces, la respuesta, el ángulo alfa es obtuso. Es un ángulo obtuso porque tiene una medida que es mayor de 90 grados y menor de 180. Entonces, vemos que alfa va a cumplir con esta condición. Está entre 90 y 180. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Listo. En cuanto al ejercicio 4, el rayo que se origina en B y pasa por E es una bisectriz de este ángulo, del ángulo ABC. Y a su vez, el rayo que se origina en B y pasa por D es bisectriz del ángulo de una de las mitades en que la otra bisectriz partió al otro ángulo. Ok, tenemos que ABC vale 148. Esto. Y la pregunta es por la medida del ángulo EBD. EBD, Voy a pintar aquí este angulito de la pregunta. Ok. Tenemos que este ángulo tiene una medida de 148. Entonces, ABC, 148 grados. Entonces, va a medir la mitad. Que voy a pintar de este colorcito verde, va a medir la mitad de 148.
Entonces este serían 74 grados. Y este otro va a medir 74 grados. El problema es que él a su vez está partido en dos, en dos mitades. En dos mitades. O sea, en dos partes iguales. Entonces, ese 74 habría que dividirlo entre 2. Y eso nos da 37. Entonces, ese ángulo va a valer 37 y este también va a valer 37. Entonces, la medida del ángulo EBD es igual a 37 grados. EBD, este vale 37 grados. Y listo, no hay más que decir, es simplemente ir aplicando los conceptos. Primero tenemos, esta es la bisectriz principal, parte en dos mitades. Entonces, esta 74, que a su vez es partida, entonces la mitad de la mitad, es decir, sería 37. Bien, tenemos el otro, el ítem 5. Tenemos que el rayo que se origina ahí pasa por C es bisectriz del ángulo BAD. Y tenemos que el ángulo BAC vale 44, BAC este. Ahora tenemos que estos dos, como esa es una bisectriz, estos son dos ángulos, son congruentes ellos, dos ángulos congruentes. Y tenemos que esto vale 44, pero como este otro mide lo mismo, pues también va a valer 44. Se pregunta entonces por la medida del ángulo BAD. El ángulo BAD es el ángulo completo, pues ese ángulo es la suma de este con este. Entonces la medida del ángulo BAD es 88 grados. Listo. Y ahora el ítem número 6, donde nos dicen que las diagonales de un rombo son bisectrices de sus ángulos internos. Es decir, las diagonales de un rombo parten el ángulo por la mitad. Si eso sucede, entonces este ángulo queda dividido en dos ángulos congruentes y a su vez este también. Y el ángulo DAB, este ángulo mide 112. Bueno, dice que las diagonales son bisectrices. Por lo tanto, si las diagonales son bisectrices, entonces este ángulo va a valer 56 grados, lo mismo que este. Recordemos que los rombos son figuras que tienen los ángulos opuestos iguales. Entonces este también va a valer 56, lo mismo que este. Tenemos que el ángulo ABD vale 54. El ABD vale 34. ABD, este ángulo vale 34. Entonces, lo pondré aquí de 34 grados. Pero va a ser igual a este porque las diagonales dijimos que los bisecan. Ahora, noten que 56 más 34 son 90. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a valer 90 grados. Ahora, vamos con las preguntas. Determine la medida del ángulo DAC. DAC es este ángulo que se forma aquí, DAC, que tiene una medida de 56 grados. Determine, bueno, voy a poner mejor como se debe hacer formalmente. Medida del ángulo DAC es igual a 56 grados. Luego, la medida del ángulo CBA. CBA, ese ángulo, medida del ángulo CBA
BA es igual a, veamos que tiene dos partes de 36, dos mitades. Si cada mitad vale 34, entonces el ángulo va a valer o va a tener una medida de 68 grados. La medida del ángulo AOB. AOB es este ángulo. Aquí le quedó la O un poco separada del punto, pero es ese, que ya vimos que mide 90 grados, por supuesto. Luego determine la medida del ángulo DBC. El DBC, DBC es ese, va a valer medida del ángulo DBC es igual a 34 son. Ok, entonces así, repasando rápidamente, este ángulo, el DAB vale 112, pero dice que las diagonales son bisectrices, es decir, que parten al ángulo por la mitad. Entonces la mitad de 112 es 56 y 56. Lo mismo, estos ángulos del frente van a tener las mismas características. Y acá se daba la información que ABD, ese ángulo, vale 34. Como esta es una diagonal, este va a valer 34. Entre los dos hacen 68 grados. Y además, como este vale 56 y este 34, si lo sumamos da 90. Y como los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180, este con este con este, sumados dan 180, entonces pues este vale 90 grados. Bien, entonces luego sería el ítem 7. En cuanto al ítem 7, se ofrece esta información, que esta recta es paralela con esta y todas estas rectas horizontales son paralelas entre sí. Cuando hay rectas paralelas, como estas horizontales, que son atravesadas por esta transversal, resulta que todos los ángulos agudos que se forman son congruentes entre ellos y los obtusos son congruentes entre ellos. Pero como además aquí, en este caso, voy a quitar por un momento este rayo. Como además en este caso, estas rectas son paralelas entre ellas, entonces aquí todos estos ángulos agudos que vemos van a ser congruentes entre ellos y todos los obtusos van a ser congruentes entre ellos. Entonces tenemos que como aquí está esta simbología, significa que este ángulo mide 28 grados, este también va a medir 28. Este rayo es una bisectriz de este ángulo. Entonces tenemos para este ángulo 28 grados y entonces el ángulo en sí agudo, el que forman esos dos ángulos pequeños que son formados por la bisectriz, mediría 56, porque son ellos son congruentes. Tenemos esta simbología. Entonces, si este mide 28, este va a medir 28, entre los dos forman un ángulo de 56. Eso hace que todos los ángulos agudos pues midan 56 grados, como este. Entonces, de ahí podemos sacar la información que el ángulo gamma vale 56 grados. Luego, agudo más obtuso, recordemos que si tenemos o por definición de ángulo, de ángulos suplementarios, estos serían ángulos suplementarios. Si uno vale 56, el otro
mide lo que le falte a 56 para llegar a 180, que sería 124. Entonces, este ángulo va, bueno, beta todavía vale, beta es un ángulo agudo, ¿verdad? Beta vale 56 grados, pero alfa va a medir 124 y delta va a medir, este de aquí va a medir 124 porque es obtuso. Y aquí, por las características del problema, todos los ángulos obtusos van a ser congruentes entre ellos y los agudos también. No estaríamos contando estos dos, este lo estaríamos tomando como uno, porque este es igual a todos los demás agudos. Luego, ¿cuánto mide alfa más beta? Pues uno es obtuso y el otro es agudo. Tienen que, sus medidas, no cuánto miden, cuánto suman. Suman 180 grados. La pregunta 8. Dice que los ángulos adyacentes están en la razón 2 a 3. Calcular la medida de cada ángulo. O sea, bueno, sí, hay que leer bien. O sea, tenemos primero esta información, que dos ángulos adyacentes están en esta razón. Y tenemos que determinar la medida de cada ángulo en que una bisectriz parte al ángulo mayor. Lo primero sería encontrar la medida de ellos. Entonces sabemos que hay un ángulo mayor, 2x es el ángulo menor. La medida del ángulo menor, 2e. 3x va a ser la medida del ángulo mayor. Como son adyacentes, adyacentes es que son, van a sumar 180 grados. O sea, dos ángulos adyacentes son consecutivos y son suplementarios a la vez. O sea, dos ángulos consecutivos que suman 180 grados. Entonces, 2x más 3x equivale en grados a 180. Pero 2x más 3x son 5x. Pero eso equivale en grados a 180. Entonces, x vale lo que valga 180 grados dividido por 5. Por lo tanto, la x vale 36 grados. Entonces, el ángulo mayor, o sea, 2x sería igual a 2 por 36, 72. Y 3x sería igual a 3 por 36, 108, que lo podemos sacar ahí de la diferencia de 180. Pero la pregunta es que a este ángulo de 108 lo parte una bisectriz. Entonces, vamos a ver. La medida del ángulo alfa, vamos a suponer que alfa es lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo la bisectriz, o sea, la medida en que la bisectriz parte al ángulo mayor, o sea, la medida de los ángulos. Entonces sería 108, no 180, disculpen, entre 2. Entonces la medida del ángulo alfa sería 54. Entonces mi respuesta va a ser, ok, lo parte, eso está muy, la bisectriz parte al ángulo mayor en ángulo de 54 grados, pero aquí ya no me cabe, entonces voy a poner en 54 grados, pero la respuesta correcta sería que la bisectriz parte al ángulo mayor
en dos ángulos de 54 grados cada uno. Bien, continuamos. La pregunta número 9, el ítem 9. Tenemos que vea que el rayo que se origina en B y pasa por A es bisectriz del ángulo BCD. Del ángulo DBC. DBC, de este. Esta es bisectriz, ok. Si es bisectriz significa que este ángulo queda partido en dos iguales. Dice que DBA vale 75. DBA, ese vale 75 grados. Pues este de aquí va a valer también 75. Esto parece un 8, no sé, voy a arreglarlo. Entonces, se pide, bueno, además tenemos que estas rectas son paralelas. Entonces, aquí tendríamos que 75 más 75 me da 150. Entonces, esto es lo que le falta para llegar a 180. 150, 70, 60, 70 y 80. O sea que este va a valer 30 grados. Va a valer 30 grados, lo explico de nuevo. Dice que este rayo es bisectriz. Si es bisectriz, parte por la mitad a este ángulo, que sería el que estaría recibiendo la bisectriz o la bisección. Entonces, él va a ser bisecado. Un pedazo, una mitad vale 75, pues obviamente la otra mitad valdría 75. Ok, entonces, esto haría 150 y esto forma un ángulo llano. Si esto vale 150, le faltan 30 para llegar a 180. Pero ve esta línea celeste y esta verde. Son opuestos por el vértice, el ángulo gamma y el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa va a valer también 30 grados. Ahora, este ángulo y este son opuestos por el vértice. Entonces, aquí esto sería 150. Y recordemos lo que yo llamo los ángulos en Z, es cuando se forma una Z entre ángulos, entre paralelas. Entonces, este ángulo de aquí va a ser igual a este de aquí. Entonces, este de aquí mide lo mismo que este de aquí y ese vale 75. Entonces, voy a poner las medidas. Entonces, alfa, 30 grados. Beta, ¿dónde está beta? Beta está aquí. Este ángulo es correspondiente con este entre paralelas. Por lo tanto, van a medir lo mismo, beta y phi. O sea que este sería, beta sería 150 grados. Lo mismo que phi. Luego, delta vale 75 grados, ya vimos. Y, bueno, este está un poquito feo, voy a arreglarlo. Y gamma vale 30 grados. Nada más voy a asegurarme que estén bien. Alfa, alfa, 30, beta, 150, 150 porque mide lo mismo, delta 75, alfa 30, ok. Vamos con la siguiente pregunta, donde tenemos que GH, este rayo, o mejor dicho, esta recta,
aunque aquí está nombrada como rayo, es bisectriz del ángulo EGA de este. Tenemos que esta recta es perpendicular a esta y que el CGF, este de aquí, vale 16. CGF, 16 grados. Ok, pero si ese vale 16, ahora hay que calcular la medida del HGA. HG, ¿dónde está? HGA solamente. HGA, la medida de este. HGA. HGA, sí es eso. Es que está muy sencillo. Entonces, si este vale, estas dos líneas son, se intersecan, entonces forman opuestos por el vértice. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a valer 16 grados. Una información decía que esta y esta son perpendiculares, entonces este es un ángulo de 90. Entonces tendríamos que la medida del ángulo HGA más la medida, bueno, ahí como que no me va a caber, la medida del ángulo HGA más la medida del ángulo AGD, eso es igual a 90 grados. Pero AGD vale 16. Entonces, la medida del ángulo HGA más 16 grados es igual a 90 grados. Vean que esa es una ecuación. Ese 16 pasaría a restar. Entonces, la medida del ángulo HGA es igual a 90 menos 16 grados. Entonces, la medida del ángulo HGA sería 74 grados. Bueno, aquí ya quedó respondido con una buena ecuación, que es la forma o la manera más formal de que podemos resolver esto. Y entonces estamos con esta práctica.